Gracias por recibirme en sus hogares mediante estas conferencias sobre la epístola a los Gálatas, conferencias que fueron dictadas por el reformador Martín Lutero, a quien le debemos tanto en nuestro entendimiento del Evangelio. Y lo digo así, sin dar excusas, sin dar disculpas, porque hoy increíblemente los que más persiguen a la memoria de Lutero y a su doctrina son sus mismos hijos. Es increíble. Los evangélicos de hoy son los que más persiguen a Lutero y tratan de destruir su doctrina, esta misma doctrina. Y es que no la estudian, no les llama la atención, ya vienen prejuiciados con un prejuicio en contra de Lutero. Ese es el embrujo que Satanás ha lanzado contra los mismos creyentes. Que Lutero fue un hereje, que Lutero fue un malvado, etc. Todas las calumnias del romanismo a lo largo de los años lanzadas contra Lutero son las que hoy recogen sus mismos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Lutero y se las lanzan a la tumba. Bueno, eso es lo que hace el demonio para desviarnos, despistarnos de nuestro cometido, pero solo por la gracia de Dios no nos vamos a rendir, a pesar de los muchos ataques del enemigo. Y quiero decirles que esta labor de repasar estos mensajes del Evangelio con ustedes, la hago con gran oposición del enemigo. Yo lo siento, yo estoy muy al tanto de cómo el enemigo quiere que yo desista. Y bueno, lo dejo ahí solamente para solicitarles sus oraciones. Y yo sé que muchos de ustedes me bendicen con sus oraciones, con el ánimo que me dan. Y claro está, el Señor no va a dejar que yo desista de esta obra hasta que Él mismo lo decida. Pero bien, no quiero tratar de esos temas personales. Estamos hablando acá de la pregunta que Lutero le hace a los Gálatas, si ellos recibieron el Espíritu Santo por la observancia de la ley o por el oír con fe. Y él ancla, ahora leyendo de estas conferencias que dejó Lutero, que él dictó para sus alumnos seminaristas en el año 1531. Lutero dice, Pablo ancla su argumento sobre una clara línea divisoria. Díganme, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por la predicación del Evangelio? Respóndanme, pues no pueden decir que fue por la ley, pues siempre que estuvieron bajo la ley haciendo sus obras, jamás recibieron el Espíritu Santo. Ese es el testimonio de Pablo con respecto a los Gálatas estando bajo la ley. Y ahora él dice, y yo me sorprendí mucho cuando leí esto, dice, cierto, que cada sábado, cada séptimo día, escuchaban la ley de Moisés.
decir, los Gálatas se reunían los sábados, que dizque como creyentes en el Evangelio, pero era todo lo que escuchaban era la ley de Moisés. Y jamás, dice, jamás se había oído o visto que el Espíritu Santo fuera dado sobre cualquiera, no importa si era estudioso o discípulo, mediante la predicación de la ley. Es decir, en las iglesias de Galacia, donde se reunían los sábados y se predicaba la observancia de la ley, y ellos estaban muy seguros que estaban guardando la ley porque estaban reunidos en sábado, y estos eran gentiles. Eran de Galacia, de una provincia griega. Seguramente había judíos entre ellos. Pero a pesar de que eran gentiles, a pesar de que se habían convertido a la ley, a pesar de que en sus iglesias guardaban el sábado, nunca mientras ellos estuvieron en esas, recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué se sabe? Porque ellos no glorificaban y alababan y daban gracias a Dios solamente por Cristo. Ellos siempre andaban remachando la ley, el comportamiento, los hechos, esto y el otro, el reglamento y el diezmo. No importa si era estudioso o discípulo. Además, no solo han enseñado y escuchado la ley, sino que también han luchado con todas sus fuerzas para cumplir sus requisitos mediante sus obras. Es como si Lutero no estuviera hablando de las iglesias de Galacia, sino de ciertas iglesias en nuestro tiempo. Si el Espíritu Santo fuera dado por la ley, casi todos lo hubieran recibido. Es decir, si en estas iglesias que predican la ley y el Espíritu Santo fuera dado por la ley, por sus reformas de carácter, sus reformas de comportamiento, sus reformas de esto, sus reformas de aquello, su observancia, si el Espíritu Santo fuera dado por todo eso, pues casi todos lo hubieran recibido. Pero el hecho está que en la mayoría de las iglesias de la ley no se escucha estas alabanzas, esas gratitudes a Dios por la sangre de Cristo que fue derramada sobre la cruz. Y a mí me consta, miren hermanos, ustedes me perdonan de que yo hable de mi vida anterior como pastor adventista, ¿no? Y poco a poco iba conociendo el Evangelio mientras estaba en el adventismo. A mí me parecía muy extraño que cuando yo hablaba de la sangre de Cristo que quita el pecado, la reacción de los hermanos era un total silencio y se ponían pálidos, como si les hubiera ofendido, se hubiera dicho algo impreciso, fuera de lugar. Si hubieran recibido el Espíritu Santo, hubieran dado la respuesta: gloria al Señor, alabado sea el Señor, que soy salvo por su sangre. Esa persona ha recibido el Espíritu Santo. Pero el hecho es que en las iglesias donde se predica la ley, no hay alabanzas al Señor por la cruz. De vez en cuando, y gracias a Dios por su gran misericordia, cuando cantan ciertos himnos, se habla de la cruz. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Aunque han cambiado la letra original de muchos de los himnos en el himnario adventista, se ha cambiado
mucho la letra de los himnos que dan alabanzas a Dios por la obra de Cristo. Y le han reducido el impacto o han cambiado el contenido, ¿no? Pero todavía recuerdo que sí, es como si el himno le diera el permiso a los hermanos que están bajo la ley para cantar de la cruz. En la cruz, do primero vi la luz. Y entonces se me olvida el resto. Oh, y mi carga de pecado dejé. No, es muy bonito. Es muy bonito. Pero no sale espontáneamente en su conversación, en sus lecciones. Lo que sale espontáneamente es la defensa de la ley. Fíjense ustedes en eso. Lo que sí saben hablar espontáneamente es con respecto a la autoridad de la ley, a que de ninguno de sus mandamientos falte, de que fue dada en el Edén o que fue dada hasta antes del Edén, y que somos los que guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, etcétera, etcétera. Eso sí lo defienden espontáneamente, pero no así el sacrificio de Cristo. Hagan ustedes una prueba. O si no, se lo cortan rapidito. Ay, sí, hermano, es verdad, pero tenemos también que obedecer la ley. Hay que seguir adelante. Pues ustedes pretenden ser no solamente maestros y oyentes, sino también hacedores de la ley. Aún así, ninguno de ustedes puede detallarme el momento preciso cuando se supone eso sucedió. Aún los que pretenden ser hacedores de la ley, es decir, nosotros guardamos el sábado y otras, y diezmamos de acuerdo al Antiguo Testamento. Yo hice video sobre el diezmo, así que no necesito repetirlo. En el Nuevo Testamento, es decir, les fue dado solo por el oír con fe antes de cualquier obra o manifestado algún fruto del Evangelio. En el Nuevo Testamento, Lucas testifica en Hechos de los Apóstoles, que ahora vamos a ir a toda una sección con respecto a Hechos de los Apóstoles. Tan solo a la predicación de Pedro y Pablo, el Espíritu Santo sobrevino sobre los que escuchaban la palabra, por quien también recibieron diversos dones, de manera que hablaban en nuevas lenguas. Hechos 10:44. Y ahí está, hablaban en nuevas lenguas. Pero en esas nuevas lenguas hablaban algo entendible. Cristo, Cristo por mí, Cristo a mi favor, Cristo resucitado. Ese es el don de lenguas. Que tu lengua deje de hablar de ti y hable de Cristo. Y todo aquel que solamente habla de la grandeza de Dios por habernos dado a Cristo, habla en lenguas celestiales. Por tanto, es patente que recibieron el Espíritu Santo solo por la predicación de la fe. Antes que hicieran alguna buena obra o dieran algún fruto del Evangelio. Recibieron el Espíritu Santo cuando estaban escuchando la predicación de la fe y en su corazón escuchaban la voz que les decía: esto es verdad para ti. Y ellos decían amén en el momento de escuchar esa predicación de fe. El Espíritu Santo decía: aquí hay uno mío. Por otro lado, el cumplir con alguna ley jamás trajo el Espíritu Santo, mucho menos
al escuchar la ley. Con el escuchar la ley, todo lo que hay en el corazón es un sentimiento de culpa, vergüenza, insatisfacción con uno mismo, autocondenación. Pero nunca al escuchar la ley, uno recibe el Espíritu Santo, glorificando a Cristo. Por tanto, no solo el escuchar la ley, sino también ese afecto y celo con el cual procuran cumplir la ley con sus obras, es todo en vano e inútil. Esto duele escuchar. Cuando uno ha dedicado toda su vida, uno ha sido ese padre en su casa, con la mano dura para que los hijos y la mujer obedezcan la ley, o viceversa. Todo eso, vivir toda una vida en la ley es vano e inútil y por eso duele. Y por eso la gente se aferra a la ley, porque dice, yo no vivía en vano toda esta vida para que ahora me digan que todo lo que hice fue en vano e inútil. Surge rebeldía en el corazón. Digamos que alguien se esforzara por cumplir con la ley y todas sus obras. Esto lo dice ahora Lutero, ahí ante sus alumnos, como un ejemplo. Dice, vamos a ver, si alguien cumple con mucho esfuerzo para observar la ley y todas sus obras, y con el más ardiente celo por hacer la voluntad de Dios, pusiera todo de su parte, ejerciéndose con todas sus fuerzas día y noche en la justicia de la ley, aún se estaría consumiendo inútilmente. No sé si es anecdotal, pero se cuenta de un gran evangelista, de la iglesia adventista, que al morir decía, Señor, ten piedad de mí, recuerda de todas las almas que fueron bautizadas a causa de mis campañas evangelísticas por todo el mundo. Recuérdame, por razón de tantas almas que se entregaron a ti por medio de esas campañas evangelísticas que yo dirigí. Da tristeza. Allí no hay regocijo. Allí no se clama por la sangre de Cristo como el único fundamento sobre el cual Dios debe recordarnos. Y yo sé que Dios, en su gran misericordia, será fiel a su carácter misericordioso y le enseñará el Evangelio a este gran personaje para que junto con los redimidos
en aquel gran día final, reciba el Espíritu Santo también y junto con todos los redimidos pueda exclamar al Cordero Gloria, al Cordero Gloria. Y que no haya ninguno de ustedes que esté escuchando estas conferencias, que se esté consumiendo inútilmente. Porque los que ignoran la justicia de Dios y andan procurando establecer su propia justicia, como dice Pablo en otro lugar, ignoran la justicia de Dios. Ignoran lo que Dios dio en Cristo, la justicia de Cristo que Dios dio en Él, y andan procurando establecer su propia justicia. No se sujetan a la justicia de Dios. Esa es la gran desobediencia, de que no nos sujetamos a la única justicia que Dios ha dado para nuestra salvación, que es la justicia de su Hijo Jesucristo, que se coloca inmerecidamente a nuestro favor. Esa es la gran desobediencia, no sujetarse a la justicia de Dios. Israel, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. Pues bien, de lo que Pablo habla aquí es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Es como si Lutero dijera, tengo que ceñirme aquí al tema. El tema aquí es el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Pues el Espíritu Santo vino de igual manera sobre los que creyeron en aquel tiempo. Por medio de esta señal, el Espíritu testificó claramente que se manifestó en persona por la predicación de los apóstoles. Cuando ellos predicaban de Cristo, se manifestaba el Espíritu Santo. Además, a todos los que escucharon la palabra de fe predicada por los apóstoles, se les fue contado por justicia ante Dios. Alabado sea el Señor. Cuando la palabra del Evangelio es predicada, se le cuenta por justicia ante Dios al que escucha con fe, sin hacer una sola obra. Alabado sea el Señor, que tiene tanta misericordia de nosotros. Porque como Isaías reconocemos que nuestra lengua es inmunda, nuestros labios son inmundos. Así que con el escuchar del Evangelio se nos cuenta la justicia de Cristo como justicia ante Dios. Eso fue lo mismo que le pasó al ladrón en la cruz. Cuando él escuchaba a Jesús diciendo en medio de su dolor, llevando sus propios pecados, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, él escuchó con fe. Y la justicia de Cristo se le fue contada por justicia. De otro modo, el Espíritu Santo no hubiera venido sobre ellos. De otro modo, Jesús no le hubiera dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y que nadie deje de escuchar el verdadero mensaje que hay allí, porque yo no le puse la coma aquí o allá. Por favor, no se queden en lo de la coma. Si es hoy te lo digo, o algún día estarás conmigo. No, el Señor le dice a ese ladrón réprobo, consumidor de bienes ajenos, le dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque te he recubierto
con mi justicia. Y ese es el mensaje para usted y para mí hoy. También, ladrones de la gloria de Dios. El Señor nos dice, al escuchar el Evangelio, este Evangelio con fe, tus pecados han sido perdonados y has sido revestido con la justicia de Cristo. Alabado y glorificado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.